15 minutos es un tiempo bastante limitado para hacer una evaluación de la política social del alcalde Peñalosa, exalcalde Peñalosa, afortunadamente. Pero voy a tratar de hacer una intervención muy breve mostrando los principales indicadores sociales y cómo evolucionaron durante estos últimos 4 años y aprovechar para plantear algunos lineamientos generales sobre los cambios que se deben hacer en materia de política social. Es decir, el balance debe servir para saber si lo que se hizo estuvo bien, si los resultados fueron buenos, y si no fueron buenos, como lo voy a demostrar en esta intervención, pues hay que cambiarlos, y hay que cambiar la política y el enfoque de las políticas. Comencemos rápidamente entonces mirando algunos indicadores de pobreza. Me van a perdonar, voy a pasar muy rápidamente las cifras porque son solo 15 minutos. Arranquemos entonces con los indicadores de pobreza. Ustedes saben que la pobreza se mide de 2 formas. Una por ingresos, que se denomina la pobreza monetaria, y otra de acuerdo a unas privaciones con unas dimensiones que están establecidas desde el gobierno nacional, que es la pobreza multidimensional. Miremos primero el tema de pobreza monetaria. Tenemos cifras hasta 2018, este año salen las cifras del 2019, pero con las cifras del 2018, ¿qué tenemos en materia de pobreza monetaria? Entre el año 2015 y el año 2018, o sea, en los 3 años de gobierno de Enrique Peñalosa, ingresaron, o mejor, cayeron a la pobreza 200.000 personas. En 2015 la pobreza monetaria en Bogotá fue del 10.4%, 2018 cerró con 12.4%. Hoy tenemos 1 millón de personas por debajo de la línea de la pobreza en Bogotá. Y hay veces cuando uno ve las cifras no alcanza a dimensionar la tragedia que esto significa. ¿Saben qué significa en la práctica esto? Que hoy en Bogotá hay 1 millón de personas que al día viven con menos de 9.000 pesos, 9.400 pesos. O sea, cogen 2 Transmilenios y se quedaron sin comer. Les decía que en Bogotá hoy tenemos 1 millón de personas que viven al día con menos de 9.270 pesos. Pobreza extrema. En materia de pobreza extrema, que también se mide por ingresos, también aumentó durante los 3 años de gobierno de Enrique Peñalosa. 2015 cerró con una pobreza extrema del 2%, 2018 aumentó a 2.5%. O sea que durante estos 3 años de gobierno de Peñalosa cayeron a la pobreza extrema 50.000 personas. ¿Saben qué significa otra vez que haya hoy una pobreza extrema en Bogotá del 2.5%? Que hoy en Bogotá hay 200.000 personas que viven con menos de 4.100 pesos al día. O sea, todo el sufrimiento que hay detrás de estas cifras y cómo aumentaron en los primeros 3 años del gobierno de Peñalosa. Repito, nos faltan las cifras del año 2019 que el DANE lo debe publicar en los próximos meses. Y todo esto ha sido peor para las mujeres, porque en el neoliberalismo, que golpea con dureza a toda la población, golpea con mayor dureza a las mujeres. El DNP publicó en 2018 un estudio que se llama Pobreza Monetaria y Multidimensional, y dentro de ese estudio calculó un índice que le denominó el índice de feminización de la pobreza. Ese índice indica cuántas mujeres pobres hay en pobreza monetaria y en pobreza extrema por cada 100 hombres. Para Bogotá, para el año 2017, ese índice fue 110, es decir, por cada 100 hombres en pobreza monetaria, para el 2017 en Bogotá había 110 mujeres en pobreza monetaria. Y en pobreza extrema, de acuerdo con ese índice, por cada 100 hombres en pobreza extrema, en Bogotá en 2017 teníamos 124 mujeres en pobreza extrema. Es decir, la pobreza golpea con mayor dureza a las mujeres. Miremos rápidamente ahora el tema de pobreza multidimensional. Ustedes recordarán, colegas, que las famosas propagandas de Peñalosa de impopulares pero eficientes siempre sacaba pecho diciendo que habían sacado a 100.000 personas de la pobreza. Por un lado, esto era para ocultar los malos resultados en materia de pobreza monetaria, porque no se referían a eso. Pero también esa es una cifra tramposa, la de las 100.000 personas que sacaron de la pobreza multidimensional. Porque en esa cifra lo que está haciendo Peñalosa, o lo que hizo Peñalosa, fue comparar resultados del año 2018 con el año 2016. Pero tiene que compararlos es con el 2015, que fue como cerró el año y como arrancó Peñalosa. Y en el año 2015 la pobreza multidimensional fue de 4.7%, 2018 fue de 4.3%. ¿Qué pasó? Que en el primer año de Peñalosa la pobreza multidimensional aumentó a más del 5%. Finalmente la reducción fue del 4.7 al 4.3. Esta es una aclaración porque esta es una forma o fue una forma de Peñalosa de engañar con algunas de las cifras.
Bueno, y esto puede empeorar porque es que la tecnocracia neoliberal se inventó que en Colombia existen 5 clases sociales: los pobres extremos, los pobres, los vulnerables, la clase media y la clase alta. Y yo siempre me he preguntado, oiga, ¿qué será eso de los vulnerables? Entonces nos dicen, no, los vulnerables son personas que no han llegado a la clase media, que salieron de la pobreza, pero que están en un alto riesgo de volver a la pobreza. Bueno, me encontré una tesis, no la voy a explicar, una tesis de maestría de Wilson Fernando Rodríguez, dirigida por el doctor Manuel José Muñoz de la Universidad Nacional, que dice, eso es una separación casi que semántica. Y él revisa con datos, y la pueden revisar, no le voy a explicar cómo, las condiciones de vida de las personas que dicen que están en vulnerabilidad son casi iguales a las condiciones de vida de quienes están en la pobreza. Entonces él concluye, no se puede hacer esa separación. Y ojo, de acuerdo con Roberto Angulo, en Bogotá el 30% de la población es vulnerable. O sea, pobres. Porque de acuerdo con estas definiciones, la pobreza puede ser aún mayor de la que he explicado de acuerdo con las cifras oficiales del DANE. La situación es bien grave, reitero. En materia de desigualdad, uno de los pilares del plan de desarrollo de Peñalosa fue la igualdad. Y resulta que en igualdad también empeoró la situación de Bogotá, medido por el coeficiente de Gini, que mide la concentración de ingresos. En el año 2015 el coeficiente de Gini fue 0.498, 2018 aumentó a 0.504, es decir, la desigualdad durante los 3 primeros años de Peñalosa también aumentó. Y esto afecta a la pobreza, como lo señalan distintos estudios. En materia de desempleo, pues también aumentó durante el gobierno de Peñalosa. La última cifra, que es del trimestre septiembre-noviembre, señala que este año, en 2019, la tasa de desempleo fue del 9.7%, mientras que en 2015 fue del 8.7%. Del 8.2%, perdón, aumentó la tasa de desempleo y así ha sido todos los años. Y el desempleo, al igual que la pobreza, golpea con mayor dureza a las mujeres y a los jóvenes. En materia de desempleo, por ejemplo, miren ustedes, para el año 2018, el desempleo de los hombres fue del 9.5%, el de las mujeres del 11.6% y el de los jóvenes fue 17.4%. Y todo ha aumentado, aumentó durante Peñalosa, el desempleo de hombres, el desempleo de mujeres y el desempleo de jóvenes. ¿Ven por qué no era una posición nuestra por molestar nuestra oposición a Peñalosa? O sea, teníamos razones suficientes para oponernos a ese pésimo gobierno. Y finalmente, un indicador que me interesa mucho, que es el de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un estudio que publicó Secretaría de Integración Social en diciembre dice que en Bogotá tenemos 238.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Alto, 238.000. Pero a mí me llama la atención esto, es que hay otro estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico que dice que los ninis la cifra de ninis es muy superior a eso. Ese estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico, por favor la siguiente diapositiva. Bueno, los ninis también golpean más a las mujeres, miren ese estudio señala que en Bogotá hay 400.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué la diferencia en las cifras? Pregunto yo. Puede haber una explicación. El estudio de la Secretaría de Integración Social considera que son jóvenes las personas que están entre 14 y 24 años. Y resulta que los jóvenes son de 14 a 28 años y puede que este estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico sí lo tenga en cuenta hasta los 28. Pero además miren cómo aumentó con Peñalosa. Casi 50.000 o un poco más de 50.000 más ninis que lo que teníamos antes de Peñalosa. No era por molestar, concejal Pedro Julián, que éramos oposición a Peñalosa. Bueno, sigamos rápidamente. Miremos entonces cuál fue las políticas centrales de Peñalosa. Sigamos, por favor. Fue la focalización. Y lo que hizo Peñalosa con la ultrafocalización fue sacar a un poco de gente de los programas de integración social. Tengo una respuesta del año pasado, de noviembre del año pasado, de la anterior Secretaría de Integración Social, que muestra cómo Peñalosa sacó a miles de personas de una serie de programas. Ahí ustedes tienen el ejemplo de comedores comunitarios y complementación alimentaria. Si ustedes suman los dos programas, Peñalosa sacó a 60.000 personas de los programas de nutrición alimentaria. Y así también con otras cifras que no puedo detallar, no me alcanza el tiempo, pero en programas de casas de la juventud cerró algunas casas, en Ciudadanos Habitantes de Calle también redujo el número de personas atendidas, en personas con discapacidad también hubo una reducción.
Y bueno, y lo otro que hizo Peñalosa, no me puedo demorar mucho en esto, fue con el gobierno nacional implementar el SIS 24. Y aquí yo hice un debate, o yo fui ponente de ese proyecto, y el SIS 24 es para ultrafocalizar y sacar a gente de programas, y eso ya hay una advertencia por lo que sucedió en el departamento de Nariño con el programa piloto. Y hay también, finalmente, problemas de irregularidades en la contratación durante Peñalosa en integración social. Ahí tienen el último informe de auditoría de la Contraloría, que hace una serie de cuestionamientos y encuentra hallazgos fiscales por más de 7.000 millones de pesos. Me quedan 4 minutos para plantear algunos lineamientos de cuál debe ser el camino a seguir. Pues las cifras objetivas dicen lo que hizo Peñalosa tuvo unos resultados pésimos en materia de indicadores sociales. Por supuesto, no es solamente una responsabilidad de Peñalosa, aquí hay una responsabilidad compartida, primero con Santos y después con Duque. Pero digamos, lo que hizo Peñalosa, los resultados fueron malos. O como me pueden decir, hay indicadores objetivos, no me los estoy inventando, son del DANE, los miré, etcétera, etcétera. Entonces miremos cuál debe ser el camino. Lo primero que tenemos que discutir en el plan de desarrollo, colegas, es meternos en el debate mundial. Focalización o universalidad, que es un debate bien bonito. Desde que se implementó el neoliberalismo en el mundo, nos han metido el cuento de que es la focalización lo que mejora la distribución de riqueza. Y resulta que esto hoy está cuestionado. Miremos, sigamos con este tema. Por ejemplo, ahí ustedes tienen un ensayo de José Antonio Campo, no es del polo, no es de izquierda, no tiene ese sesgo que nos dicen que tenemos nosotros, ex codirector del Banco de la República, nada más y nada menos. ¿Y qué dice José Antonio Campo en ese estudio? Que es mejor la universalidad. Y tiene una frase que es bien bonita, se las voy a leer. La mejor focalización es una política universal. Ahí tienen otros estudios, no los voy a detallar, pero digamos cada vez más autores señalan que el camino es la universalidad y no la focalización. Sigamos rápidamente, la historia de la política social en Bogotá también demuestra que la política de focalización se agota, que no es suficiente, no solamente con los gobiernos de Mocus, Peñalosa, Mocus, sino también con los otros gobiernos. Solamente menciono esto, las cifras sociales comenzaron a empeorar desde el gobierno de Petro. Extrema pobreza y desigualdad sobre todo. Se agotó la política social basada en la focalización porque esos gobiernos no resolvieron este problema y tuvieron el mismo enfoque. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora o cuál es nuestra propuesta? Bueno, y además este estudio es súper importante del Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué dice ese estudio para que lo revisen? Dice, las ayudas institucionales no han ayudado a reducir la desigualdad en el país, o sea, familias en acción, etcétera, no ha ayudado a reducir la desigualdad. O sea, la focalización fracasó y lo dice el Departamento Nacional de Planeación, la tecnocracia neoliberal. ¿Cuál es el camino? Cambiar. ¿Yo qué propongo? Rápidamente y para concluir, 4 cosas gruesas. Primero, no es que hayamos que acabar los programas de subsidios, eso hay que ampliar la cobertura, o sea, coger lo que hizo Peñalosa y ampliar la cobertura en comedores comunitarios y en demás cosas. Primero hay que hacer eso. Segundo, universalidad como principal criterio de política social. Por ejemplo, educación pública y gratuita y de alta calidad. Eso es universalidad, bajo los criterios de un estado de bienestar. Tercero, hay que generar una política de crecimiento económico. Nosotros somos muy atrasados desde el punto de vista económico. El PIB per cápita de Bogotá es de $10.000. En Buenos Aires, Montevideo supera los 20.000. ¿Cómo se genera crecimiento económico a lo largo del tiempo? Con política industrial, la industria manufacturera que es fundamental. Yo presenté un proyecto de acuerdo sobre eso, no lo alcanzo el tiempo para detallarlo. Y finalmente, cambiemos el enfoque. Todo esto tiene que ser con un enfoque de género, pero cambiemos el enfoque de política social. Por ejemplo, desde el Polo estamos diseñando un proyecto para tener una política pública de empleo, en donde el Estado sea el último empleador. O sea, el mercado privado, las empresas privadas tienen que ser fortalecidas por el Estado para que logren mejorar el nivel de empleo. Pero hay muchas personas en condiciones de vulnerabilidad que no van a ser contratadas por las empresas privadas. Personas con discapacidad, madres cabezas de familia, jóvenes que no culminaron sus estudios. La política de empleo implica que el Estado es el último empleador. Y dentro de esto, Secretaría de la Mujer, entra el sistema distrital de cuidado. O sea, es un nuevo enfoque de la política social, dado el fracaso durante los 4 años de gobierno de Enrique Peñalosa. Muchas gracias. 15 minutos, 20 segundos. Aquí, mire, lo presidente.